Que el Señor les bendiga, hermanos. Para mí es un gusto verles. La verdad, ya los extrañaba desde el año pasado que no los veía. No era mucho tiempo, pero para mí se me hacía mucho. Pero vamos a lo que hemos venido, ¿no? A escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas y qué nos quiere hablar Dios el día de hoy. Si traes tu Biblia, quiero que me acompañes ahí en Hechos capítulo 16, versículos 23 en adelante. Si ves que alguien no trae Biblia y quieres compartirle, acércate para que también pueda leer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Tenemos ahí Hechos. Dice la palabra del Señor, capítulo 16 del libro de la carta de Hechos, versos 23 en adelante. Y dice el Señor: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Señor, gracias porque tu palabra es real, Señor, y es verdad. Dice que es más cortante que una espada de doble filo que penetra en nuestro interior. Y yo así creo que el día de hoy la palabra que tú tienes para nosotros va a hacer que cambie algo en nosotros. Háblanos a nuestra mente y a nuestro corazón y que podamos poner todo lo que tú tienes para hoy en práctica, que no solamente se quede en un pensamiento, en algo que nos dijeron, sino que podamos ponerlo por obra todos los días. Amén. Y pues para ponerlos un poquito en contexto de los versículos que acabo de leer, quiero que entendamos algo antes de entrar más a detalle a lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Y vemos que a lo largo de nuestra vida es real que todo acto tiene una consecuencia, ¿sí? Y cada cosa que nosotros hagamos, cada decisión que nosotros tomemos va a tener una reacción, ya sea positiva o negativa en nuestras vidas. Si nosotros tomamos malas decisiones, vamos a sufrir consecuencias de nuestras malas decisiones. Si nosotros tomamos buenas decisiones, vamos a sufrir buenas consecuencias de lo que nosotros hagamos. Y esto nos lleva a tener ya sea cosas buenas en nuestra vida o cosas que realmente nos dañan todos los días. Pero encontramos en la palabra del Señor en Romanos 8:28 que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Otra vez para que se lo crea. Y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántos amamos a Dios? Ok, entonces este mensaje es para usted. Entonces vemos que las pruebas que nosotros atravesamos en nuestra vida cristiana de creyentes, personas que amamos a Dios, no siempre las consecuencias van a ser por culpa de nuestros pecados o de las adversidades malas que nosotros pasemos por consecuencia de nuestras malas decisiones. Vuelvo a repetirlo. Las consecuencias que vengan a nuestra vida no siempre van a ser por malas decisiones, ¿sí? A los que aman a Dios, vuelvo a repetir, ¿sí? Sino que en ocasiones las cosas y situaciones que pasemos en nuestra vida van a ser para que Dios se manifieste en nuestras vidas y para que el nombre del Señor sea exaltado. En este versículo, en este pasaje que leíamos del capítulo 16 de la carta de Hechos, encontramos que Pablo y Silas, dos personajes importantes dentro de esta carta, son encarcelados injustamente, ¿sí? Y encontramos que ellos no se enfocaron en el dolor que estaban sintiendo de la injusticia que estaban viviendo, sino que usaron esta situación para glorificar el nombre de nuestro Señor. Y esto refleja siempre el principio de nuestras vidas, las situaciones que nosotros pasemos. Que incluso en las adversidades siempre debe apuntar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da la vida, de Él es por quien dependemos. Y es lo que quiero hablar el día de hoy, que en medio de las adversidades debemos de vivir para la gloria de Dios. Diga conmigo, vivir para la gloria de Dios. Ok. Entonces, para entrar más a detalle a lo que quiero hablar, vamos a ver en primera instancia la situación que Pablo y Silas estaban pasando.
Y lo encontramos a partir del verso 16 en adelante y describe cómo Pablo y Silas son encarcelados injustamente, que era lo que les decía hace un momento. Porque si nosotros leemos estos versículos, encontramos que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué quiere decir esto? Que ella tenía como ese, bueno, sí, como dicen las escrituras, ese espíritu que le daba para adivinar cosas que estaban sucediendo en ese momento. Y dice que cuando Pablo y Silas entran a esta ciudad, esta mujer decía: oh, aquí vienen aquellos hombres de Dios que han venido a predicar la palabra del Señor. Y ciertamente no estaba diciendo nada que fuera mentira o que no fuera real. Ella estaba diciendo verdades, porque claramente los dos eran hombres de Dios que iban a predicar la palabra. Pero dice la historia que ya llevaba días esta mujer diciendo lo mismo, y llega un momento donde Pablo se molesta y dice así como que, o sea, ya fue suficiente, y en ese momento le ordena al espíritu que salga de ella. Pero dice las escrituras que sus dueños o sus amos ganaban dinero por medio de ella, porque la gente iba donde ella estaba para que adivinara. Sí, entendemos la palabra adivinar, ¿no? Para que adivinara lo que estaba ocurriendo en sus vidas, ¿sí? Entonces, al ver que esta mujer ya no tenía este espíritu que adivinaba, entonces los amos se molestan. Entonces, al ver que ya no iban a poder ganar dinero por medio de ella, dice las escrituras que van a donde están Pablo y Silas para que sean encarcelados. Dice que van delante de las autoridades y dicen: estos hombres judíos creen que pueden venir a nosotros los romanos a decirnos qué hacer e imponer sus creencias y culturas. Entonces dice que en este momento los romanos, que ellos, hay que recordar que en esa época tenían el control sobre lo que era el mundo conocido. Entonces dijeron: bueno, tienen razón, estos hombres nomás han venido a hacer su desbarajuste y a querer imponernos cosas, vamos a encarcelarlos. Y es donde nos encontramos en el versículo que leíamos a un inicio. Encontramos cómo ellos, dice que en el verso 24, que al momento de recibir el mandato, aquellas personas los meten en el calabozo de más adentro, ¿sí? Allá hasta el mero fondo donde nadie los pueda ver. Dice que ahí fueron donde los encarcelaron, y dice que les aseguró los pies en el cepo. Yo no sé si conozca qué es un cepo, pero era un lugar donde tenía como unas tablas, nomás tenían unos huecos donde podían meter los pies, y eso hacía que la persona fuera inmovilizada. Entonces así los encarcelaron, ¿sí? De una manera donde ellos no podían moverse. Pero dice algo bien interesante, la reacción que tienen ellos. Entonces ya los pusimos un poquito en contexto. Vemos que la ira de estos dueños lleva a que Pablo y Silas sean encarcelados injustamente, porque ellos no habían hecho nada malo. Y a pesar de esta circunstancia, encontramos cómo Pablo y Silas no se molestaron con Dios, no dijeron entre sus palabras: esto es injusto porque a nosotros no estamos haciendo nada malo, sino que su reacción es glorificar a Dios. Yo no sé en qué momento de tu vida te has encontrado en situaciones injustas donde crees que no mereces lo que estás pasando y te has enojado con el Señor. Pero de esta parte de la historia aprendemos que muchas de las situaciones que nosotros pasamos es para glorificar el nombre de nuestro Dios, y lo aprendemos en esta historia, como ellos, a pesar de su adversidad, glorifican el nombre del Señor. Bueno, ya que entramos un poquito en contexto en la situación de Pablo y Silas, vamos a ver en segundo lugar la respuesta que ellos tienen ante esta situación. En lugar de quejarse, como le decía, y de lamentarse porque a mí es injusto, dice que ellos oran y cantan himnos al Señor mientras estaban en prisión. El verso 25 que leíamos dice: a medianoche, sí, ya cuando yo creo todos estaban dormidos, dice, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Qué maravilloso. Yo no sé si tú te has encontrado en una situación dolorosa, en una adversidad triste, y te has puesto a glorificar el nombre del Señor. Yo creo que es algo tan difícil, porque cuando estamos en un momento triste, lo menos que pensamos es glorificar al Señor. Pensamos en cómo arreglar la situación, pensamos en quién fue el culpable, pero lo último que se nos viene a la mente es glorificar el nombre del Señor. Aquí Pablo y Silas se relajaron, yo creo, dijeron: no nos podemos mover, a lo mejor no podemos levantarnos, pero lo que sí podemos hacer es alabar el nombre de nuestro Señor. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando tú estés en una dificultad, en una adversidad, donde no puedas hacer nada terrenalmente, ellos no podían salir de la cárcel, lo mejor que puedes hacer es vivir para la gloria de Dios y alabar su nombre. ¿Cuántos dicen amén?
Dáselo al Señor. La respuesta que tienen Pablo y Silas ante esta adversidad tiene un impacto poderoso en lo que está ocurriendo en ese contexto y en ese momento. Al glorificar a Dios en medio de su adversidad, en el momento en que ellos cantan y oran al Señor, mostraron la confianza que le tienen a nuestro Dios. Yo no sé si tú tienes 100% puesta tu confianza en Dios, pero cuando tú confías en que tu proceso, el Señor va a glorificarse de manera extraordinaria, tú no te tienes que preocupar por el resultado. Sí, si va a ser positivo, si va a ser negativo, sino tú te glorificas porque sabes que el Señor tiene el control de ello. Y así era, ellos glorificaron al Señor teniendo un impacto que en un momento triste de angustia se convierte en un momento de transformación en adoración al Señor. Y algo que podemos aplicar es Filipenses 4:4, para que entienda un poquito por qué Pablo dice esto. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Otra versión dice: alégrate siempre. Y le dice Pablo otra vez, te insisto otra vez, alégrate siempre. Filipenses es escrito, muchos creen que es en un contexto donde Pablo estaba encarcelado en Éfeso. Y le escribe a los filipenses agradeciéndolos por el arduo trabajo que ellos tenían, apoyándolo en su ministerio. Y aun cuando él estuvo encarcelado, fue la única ciudad, la única iglesia que lo apoyó en su ministerio. Y les agradece por ese momento de dificultad, y es una carta más íntima del apóstol Pablo. Pero lo que me sorprende es que si vemos el contexto en donde Pablo está en ese momento encarcelado, y lo todavía le dice al pueblo, le dice a la iglesia: oye, alégrate. Mucha gente diría: oye, tú estás pasando por un momento fatal y lo todavía dices que nos alegremos. ¿Cómo es esto posible? Entonces podemos aplicarlo igual a esta historia. El apóstol Pablo entendía lo que estaba pasando a su alrededor, pero lo que le quedaba era alegrarse y regocijarse en lo que el Señor iba a hacer. Vemos que este momento triste o tenebroso se convierte en algo alegre porque su fe impacta en su relación con Dios al confiar firmemente en que Dios tiene el control de su adversidad y en que los demás prisioneros vean el testimonio de ellos. Me imagino que los otros eran a lo mejor asesinos, rateros, lo que usted quiera pensar. Y estaban en un lugar donde nadie podía verlos, sí, privados de su libertad, pero al ver el contraste de que estos hombres estaban en la misma situación de ellos, y su reacción fue de gran impacto. Y vamos a ver, y esto me lleva a lo último, cómo Dios interviene en medio de esta situación. Mientras ellos oraban y cantaban, en un momento, dice las escrituras, de hecho vamos a leerlo si quieren, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y algo extraordinario pasa ahí, porque imagínense, si usted está en la cárcel y de repente todas las puertas son abiertas, no hay nadie que le impida salir, yo creo que muchos de nosotros tomaríamos la oportunidad de correr por nuestras vidas, ¿sí? Es la oportunidad que Dios mandó del cielo para que nos libráramos de esa adversidad. Pero algo interesante en este pasaje, dice que el carcelero, el encargado de ese lugar, se asustó porque sabía que si los prisioneros no estaban en su lugar, él iba a morir. Pero algo extraordinario ocurre, porque dice que en este momento Pablo clama a gran voz y le dice al carcelero, verso 28, vamos otra vez al contexto. El carcelero tenía miedo porque sabía que lo iban a matar, él quería terminar con su vida, pero ahora sí, verso 28 dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nadie había escapado, todos estaban en su lugar sin hacer nada. ¿Qué ocurre aquí? El propósito de Dios se revela y la vida de estos hombres es glorificada para el testimonio de los demás. En primer lugar, vemos cómo el carcelero y su familia fueron transformados al ver que nadie había salido de la cárcel, al ver que su trabajo estaba a salvo, al ver el testimonio de Pablo y Silas de glorificar a Dios en un momento difícil de sus vidas. Trae un gran impacto a este hombre. Entonces dice que en el verso 29
que luego de encender la luz, el hombre, el carcelero, entrando con miedo, observa que todos están en el lugar y llega hasta donde están Pablo y Silas y dice que se postra. Y le dijo este hombre a Pablo y Silas en ese momento, dice que se postra ante ellos y les dice: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y ahí entra un pasaje que me encanta y yo creo muchos conocemos. En el verso 30 dice: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Fue extraordinario. Dice otra vez, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que en ese momento el carcelero le habla a su familia y todos son convertidos y creen en el Señor. Dice que en esa misma hora, dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Imagínense si Pablo y Silas nunca hubiesen sido encarcelados. ¿Qué hubiese pasado con el carcelero y su familia? A lo mejor Pablo y Silas pudieran haber pensado: es algo injusto, y tomar una reacción negativa ante su problemática de ese momento y nunca haber sido testimonio para este hombre. ¿Qué hubiera sido de la vida de estas personas? Nunca hubieran conocido el gran regalo de la salvación de Jesucristo. Pero encontramos que en medio de una problemática y de una mala situación, el nombre de nuestro Señor siempre puede ser exaltado. Amén. Entonces, déselo al Señor. Vemos que el Señor se glorifica en medio de las circunstancias difíciles, y esta circunstancia difícil resultó en salvación para una familia entera. Yo no sé qué circunstancia hayas pasado en tu vida. A lo mejor tú dices: fueron consecuencias de mis malas decisiones, y a lo mejor algunas sí, pero vuelvo a recordarte lo que te decía en un inicio. A veces las situaciones que pasamos son para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado, para que otras personas sean impactadas por medio de nuestro testimonio. ¿Sí? Yo ahorita no tengo tiempo de platicarte a lo mejor lo que yo he vivido, pero si algo he aprendido es que no debo de enojarme con el Señor, ¿sí? Porque lo que yo he vivido, sé que puedo ayudar a otras personas. Por medio de mi vida, yo puedo decirles a otros: Cristo te ama. Yo he vivido lo mismo que tú y aquí estoy. Y el Señor ha bendecido mi vida. Yo no sé qué has pasado tú, y a lo mejor y estás mal y estás triste porque fue una mala experiencia, fue una problemática difícil, una enfermedad fatal, no sé lo que hayas pasado. Pero siempre busca que el nombre del Señor sea glorificado. Vuelvo a repetir Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo no sé qué situación hayas pasado, pero sé que el nombre del Señor se glorificará en tu vida y que tu vida será testimonio para otras personas. Las pruebas pueden ser una plataforma para manifestar las obras de Dios. Pueden ser impacto para las demás, para que muchas personas sean salvas por medio de tu prueba. Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En medio de tu adversidad no te olvides de glorificar al Señor. En medio de tu angustia no te olvides de glorificar al Señor. En medio de tu enfermedad no te olvides de glorificar al Señor, porque Él hará cumplir sus propósitos en tu vida. No te enfoques en lo grande de tu problemática ni en lo grande de tu enfermedad. Enfócate en el dador de la vida, aquel que tiene control sobre tu vida. La enfermedad ni las problemáticas tienen el control de tu vida, solamente el Señor. Y solamente así podrás vivir para la gloria de nuestro Señor. Pablo y Silas enfrentaron situaciones difíciles, y no por causa de su pecado, sino para que las obras de Dios se manifestaran. Que el Señor te bendiga.